Buenos días. Voy a utilizar 30 segundos del tiempo asignado a la defensa de esta proposición no de ley para hacer mención y para manifestar mi reconocimiento a los 1.100 presos palestinos que desde el lunes mantienen una huelga de hambre en distintas cárceles de Israel. Exigen derechos básicos, 2 visitas al mes o el fin de la detención preventiva que hace que muchos de ellos estén encarcelados sin juicio alguno. La libertad y la dignidad son derechos universales que deben ser vigentes en todos los pueblos del mundo. Son las palabras de su portavoz. Los palestinos no somos una excepción, exigimos el fin de la ocupación y de la injusticia para que sea posible trabajar por la paz, concluye. Reivindico hoy aquí la dignidad del pueblo palestino ante la injusticia a la que lleva sometido desde hace más de 70 años, con unas políticas de apartheid que vulneran los derechos más elementales de millones de personas todos y cada uno de los días. Políticas aplicadas de manera implacable por un Estado, el de Israel, aliado político y militar, que desobedece e ignora las resoluciones de la comunidad internacional de las Naciones Unidas. Nuestro reconocimiento a la lucha del pueblo palestino, que ahora simboliza 1.100 presos en huelga de hambre desde hace 5 días por su dignidad. Señorías, vamos a aceptar las 7 enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y la enmienda que presenta el Grupo Popular. Estas enmiendas mejoran, completan las 19 medidas que presenta Podemos con esta iniciativa, pero sobre todo mejorar la correlación de apoyos políticos en algo en lo que todos los grupos de esta Cámara deberíamos estar de acuerdo. Ello es la erradicación del fraude fiscal para mejorar una gestión pública para la sociedad. 59.500 millones de euros es el valor estimado del fraude fiscal en España, una cifra similar al gasto sanitario total de las distintas administraciones públicas. 2.000 millones de euros en Asturias podría ser una estimación más que razonable de la valoración de este fraude en esta tierra, un 50% del montante total de los presupuestos generales del Principado de Asturias. En Asturias, la tierra de Rato y de Villa, ocupando como ocupamos el 4.º puesto en el ranking de corruptos, a 2 personas del tercero, contando como contamos con uno de los menores índices de población del conjunto del Estado, se pierden cuantiosos recursos, fundamentalmente porque no se ponen los medios necesarios para evitar el fraude fiscal. En un país con un 26% del PIB perdido por la economía sumergida y el fraude, los recursos con los que se deja de contar son demasiado elevados. La gente parece estar acostumbrada, sometida, viendo como frente a una sociedad que mayoritariamente contribuye tributando por las rentas de su trabajo, hay una fuerte carencia de recursos por lo voluminoso del fraude fiscal, tanto en Asturias como en el resto del Estado. Tenemos cifras de fraude tributario que duplican las de la media de la Unión Europea y, sin embargo, contamos con la mitad de recursos de inspección que esos mismos países de la Unión Europea. Un inspector por cada 1.958 habitantes en España frente a un inspector por cada 970 habitantes de media en los países de la Unión Europea. Estos números, señorías, no cuadran. Como tampoco cuadra que se hayan favorecido instrumentos fiscales que acabaron mostrándose como verdaderos elementos de ingeniería fiscal defraudadora que permite que grandes fortunas, grandes capitales y grandes empresas sean las señaladas por los técnicos de la Hacienda Pública como los grandes defraudadores. Deben revisarse estos instrumentos porque su utilización fraudulenta está causando graves perjuicios a los bienes públicos. La proposición no de ley que hoy presentamos cuenta con 2 puntos y 19 medidas. El primer punto reclama acciones concretas del Gobierno asturiano. Se pide información sistematizada que permita el seguimiento por parte de la Junta General para conocer los avances que se puedan ir produciendo. Se pide la presentación a la Junta de las directrices de un plan de control tributario anual, contar con una memoria anual, de manera que su seguimiento se convierta en algo prioritario para esta Cámara. Se pide información estadística para completar la información. Y se pide que el Gobierno asturiano impulse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que la estimación de los beneficios fiscales de los presupuestos de las comunidades autónomas sea detallada, comparable y también homogénea. El segundo punto de la iniciativa insta al Consejo de Gobierno asturiano a instar al Gobierno del Estado, porque la repercusión del fraude fiscal recae en su totalidad prácticamente en impuestos estatales, lo que condiciona de forma determinante el reparto de fondos para que las comunidades autónomas, para que Asturias cuente con recursos suficientes para mantener los servicios públicos, los que atienden a la gente. Se pide al Estado coordinación entre las administraciones tributarias, control de las grandes fortunas, planes de trabajo efectivos, aumentos de recursos de inspección fiscal, reformas fiscales justas, control y revisión de los instrumentos financieros y fiscales que se utilizan para defraudar, rompiendo un equilibrio frente a la inmensa mayoría de la población que paga con las rentas de su trabajo lo que a cada cual le corresponde.
Se pide el impulso de modificaciones legislativas que mejoren esta tarea de lucha contra el fraude fiscal también en el seno de la Unión Europea, donde se proponen acciones de armonización fiscal, de eliminación del secreto bancario, de debate sobre las amnistías fiscales y de persecución de las sociedades pantalla que hacen que estas prácticas sean ilegales y no puedan ser sancionadas. Se pide el impulso de la OLAF para el control de las compañías multinacionales y para poder avanzar en el ámbito de la transparencia. Señorías, todas estas son medidas asumibles, medidas de sentido común. No cabe dilación alguna para mejorar los ingresos de los recursos públicos trabajando para erradicar el fraude fiscal. Es nuestra obligación, señorías, reconducir los efectos de la economía sumergida y del fraude fiscal. Las medidas actuales no cabe duda que no dan los resultados necesarios, los resultados adecuados. Los expertos, las expertas focalizan claramente cuáles son las carencias de nuestro sistema fiscal y dónde se encuentra el fraude. Es nuestro deber proponer medidas que cambien el curso de los acontecimientos para que no sea el fraude quien imponga sus normas, sino la responsabilidad social. Decía al principio que esta era la tierra de Rato y Villa. Corrijo mis palabras. Esta no es la tierra ni de Rato ni de Villa. Esta es la tierra, sobre todo de la gente honesta que vive en una comunidad asumiendo las reglas de su responsabilidad social, aportando lo que le corresponde. Una aportación contributiva solidaria que corrige los desequilibrios del sistema, sosteniendo los servicios públicos para que nadie quede tirado, sobre todo quienes han sido las personas más desfavorecidas, trabajando por la dignidad de la gente, contra la exclusión social y para la corrección de las desigualdades sociales. A los Rato y a los Villa no queremos verlos por esta tierra ni en pintura.